me dedico a ayudar a los demás a que vivan con alegría. Entonces, ¿cómo a mí me puede pasar eso cuando ya tenía varios libros publicados? Pero yo he estado lidiando con estados semidepresivos muchas veces en mi vida y yo creo que precisamente por eso me dedico a lo que me dedico. Si yo me alejo de la coherencia, es cuando empiezo a ir hacia la oscuridad. Con las razones, las ideas, las ideologías, a veces se nos encierra en un mundo meramente ideológico, mental, y se nos desconecta de nuestra realidad. Tuve que tardar un año más en escribir el libro porque he investigado a muchos científicos que ellos creían en esta fuerza poderosa y en esta inteligencia creadora y universal. Entonces, al final, cuando me puse a investigar a las personas más triunfadoras, descubrí que casi todos tenían esa espiritualidad. Esas personas, que creo que son muchas, que todavía no han encontrado ni su propósito, ni su sentido de vida, ni tienen un deseo sobre el que ultraenfocar, a esas personas, ¿qué les dices? ¿O qué nos dices? El influencer más potente que ha existido nunca jamás. Y entonces yo creo que él vino a enseñarnos hacia dónde vamos. Y a lo mejor alguna vez lo conseguimos. Se menciona tu yo interno, tu ser esencial. O tenemos una chispa divina, una partícula divina, y que hay que despertar y desarrollar. Escucha, mi trabajo consiste en que tu vida mejore. Puedes lograr mucho más de lo que estás consiguiendo. Esto no lo digo yo, lo dice Curro Cañete. Curro Cañete, con esta afirmación apetece estar un rato contigo. Muchas gracias, muy contento de hablar contigo un rato. En la solapa del libro del que vamos a hablar dice que eres licenciado en Derecho, eres periodista y coach profesional, ¿no? Sí. Autor de varios libros, digamos, de cómo definirlos, de crecimiento personal, motivación. Sí. Y vamos a hablar, o empezar a hablar, la excusa de esta entrevista es el último, Sueña, Visualiza, Crea, de Editorial Planeta. Yo he soñado que la entrevista va a ser bonita. Y yo también. La he visualizado y ahora la creamos entre los Y dos. lo estamos visualizando ahora mismo también. Y la creamos entre los dos. Yo te quería decir que he leído el libro, me parece un libro revelador, interesante sin duda, pero me quedo con dos adjetivos: generoso y valiente. Y digo valiente porque narras en primera persona una serie de acontecimientos de tu vida que perfectamente te los puedes callar, los puedes evitar. El libro seguiría siendo interesante, pero decides desnudarte ante la lectora, ante el lector. Sí, me parece muy importante, porque fíjate que en estos tiempos de inteligencia artificial es fundamental que el escritor aporte su propia experiencia, ¿no? Y además de eso, yo soy consciente de que algo que nadie va a poder contar es lo que yo he vivido. Y estoy de acuerdo contigo en que he tenido que ser valiente. He tenido que ser valiente porque no era para mí lo fácil. Para mí lo fácil es escribir sobre psicología y neurociencia. Y escribo sobre psicología y neurociencia en el libro, pero también me abro a la parte más espiritual. Y lo hice porque comprendí que esa parte también tenía mucho que aportar a los lectores. El libro, bueno, hay una ciudad que es importante en el libro, que es Nueva York, que tú decides que te tiene que pasar algo en Nueva York, en una vida en la que han pasado muchas cosas, pero hay algo que intuyes que tiene que pasar y vas a Nueva York y ahí pasan cosas, incluso podríamos denominar milagrosas, mágicas, con alas. Sí, pasan cosas continuamente. Algunas veces las detectamos y otras no. Pero a mí en concreto, cuando yo me voy solo a otra ciudad y tan poderosa como Nueva York, me pasan siempre cosas que me ayudan a conectar con mi interior y me ayudan a conectar con algo superior a mí. Y yo sabía, intuía que algo así iba a pasar y eso pasó. Y sobre todo me dio la fuerza para poder escribir el libro que escribí. ¿Por qué crees o creías que era Nueva York la ciudad? Yo no soy de irme a una montaña aislado, yo solo, porque allí me puedo deprimir. Soy un escritor que necesita estar en contacto con gente. El oficio de escritor es muy solitario. Yo ahora mismo no tengo pareja,
Si yo además me aíslo y me voy yo solo, pues puede ser contraproducente. Entonces yo me voy con mis cascos y estoy viendo a gente de los 5 continentes en una cafetería y me pongo a escribir en un café de Manhattan y me siento muy inspirado. Necesito estar cómodo para escribir, pero al mismo tiempo sin que nadie me moleste y nadie me interrumpa. Pero en un paisaje urbano donde ves que necesitas ese contacto con el flujo, con Sí. las personas, ¿no? Sí, porque quiero estar muy en tierra. Quiero hablar de cosas espirituales, pero muy en tierra. No quiero irme para otros senderos más etéreos. Bueno, como se trata de hablar bien de tu libro, que eso es fácil, yo no voy a desvelar nada que no quieras que sea desvelado. O sea, Gracias. que si yo voy a apuntarte cosas que creo de las que tenemos que hablar, pero si tú dices eso, prefiero dejarlo para el lector, ¿eh? Sé tú quien abra las páginas de este libro. Pero sí que creo que hay un ser, una persona importante en todo este proceso, que tú te encuentras en Nueva York, casi de una manera mágica, como decíamos, Joey. Sí, 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 sí. Joey, sí. Joey. Joey, bueno, yo tampoco lo pronunciaba bien, ¿eh? Me tuvieron que explicar cómo se pronunciaba. Yo decía Joey. Este chico para mí fue una señal clara del universo. Y esto puede sonar un poco raro a la gente que no crea en las señales del universo, pero justo el día siguiente de que yo recibiera un mensaje de mi interior en el que me decía que tenía que ser valiente, conocí a este chico en Bryant Park, al lado de la Biblioteca Pública de Nueva York, y empecé a hablar con él y resulta que era una persona muy espiritual y al mismo tiempo me habló de que yo tenía que ser valiente. Entonces yo que suelo unir las cosas y que creo más en las causalidades que en las casualidades, creo que de alguna manera estaba la mano de Dios o la mano de la inteligencia suprema de la que procedemos guiándome. Y gracias a eso yo recibí el impulso y la fuerza que necesitaba para escribir este libro porque, como te digo, me suponía salir de mi zona de confort. Para mí, la zona de confort era hablar solo de psicología. Vendo muchísimos libros hablando solo de psicología y de motivación y no tenía por qué meterme en un berenjenal que mucha gente no entiende o no acepta y que ya está relacionado también con lo espiritual. Digamos que has salido del confesionario, ¿no? He salido del armario. Salí una vez del armario hace muchos años y ahora he vuelto a salir del armario espiritual. Bueno, tú le denominas a Joey, Sí, Joey yo voy. como un ángel incluso, ¿no? Sí. ¿Tú crees que los seres los angélicos, los ángeles, se nos presentan en forma humana en la vida? Sí, yo creo que hay muchos ángeles con pantalones, ¿no? Fíjate que todos tenemos un ángel dentro, absolutamente todos. Entonces ese ángel, cuando tú lo sacas a la luz, te conviertes en un ángel para la otra persona. Lo que pasa es que muchas veces no vamos con ese ángel, vamos con ese ego que también tenemos. Entonces nos convertimos en un ego para la otra persona. Ese chico en ese momento, yo creo que estaba siendo ángel por todo lo que hablamos, por todo lo que experimentamos y por el impulso y la fuerza que me dio. Tú has escrito antes de Sueña, Visualiza y Crea otros libros de, llamémosle motivación personal, desarrollo personal, motivadores, etcétera. Y es curioso porque en este libro, que es el que yo he leído, no he leído los anteriores, que Ujú. prometo leer, em, narras que los últimos años de tu vida han sido unos años, llamémosle, oscuros, que has tenido hábitos tóxicos, etcétera. Y es curioso cómo un autor que se supone que ya había llegado a unas conclusiones de trabajo interior, resulta que atraviesa una travesía del desierto, ¿no? Que nunca estamos a salvo, No, que incluso esa travesía era necesaria para llegar aquí. totalmente. Eso es verdad que parece sorprendente porque yo me dedico a ayudar a los demás a ser felices, ¿no? Me dedico a ayudar a los demás a que vivan con alegría. Entonces, ¿cómo a mí me puede pasar eso cuando ya tenía varios libros publicados? Pero yo he estado lidiando con estados semidepresivos muchas veces en mi vida y yo creo que precisamente por eso me dedico a lo que me dedico. Piensa que ya viene de familia. Tuve un hermano que murió y que, bueno, que se suicidó porque ya tenía algún, tuvo algún problema mental, ¿no? Yo, por supuesto, no he tenido problemas hasta ese punto, pero sí que he tenido bastantes altibajos y nubes negras y zonas oscuras en mi vida. Ahora bien, la última vez creo que ya he aprendido la lección. Llevo 2 años que la gran mayoría de mis días estoy feliz,
estoy contento, estoy motivado, estoy alegre. Y mi principal propósito y el principal propósito que le digo a la gente que tenga es vivir con esa felicidad y esa alegría. Luego ya podemos ir a por los sueños, pero si vamos a por los sueños sin esa alegría y sin esa motivación, entonces los sueños no nos van a servir para nada. ¿Has tenido que animar, ayudar a alguna persona un día que estabas hundido? Eso fue una de las mayores alegrías que yo tuve. Me di cuenta, me pasó ya en la pandemia. En la pandemia yo tuve una crisis también importante y me di cuenta que yo ayudaba a los demás aunque yo no estuviera bien. Es decir, en el momento en el de hablar con la persona, sacaba las fuerzas de donde no sé dónde y conseguía ayudar a la persona aunque yo estuviera atravesando un... Eso me dio mucha tranquilidad. Por supuesto, ayudo más cuando estoy bien, pero cuando estoy mal también ayudo. Y descubrir eso me dejó súper tranquilo porque digo, por lo menos estoy yo mal, pero puedo seguir ayudando. Y eso te alimenta, ¿no? Y te da sentido y propósito, ¿no? Sí, es mi propósito de vida, es lo más importante para mí. Lo más importante para mí es ayudar a otros a transformar su vida. No hay otra cosa ahora mismo más importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que, sinceramente, es mi propósito de vida. Creo que hay gente que tiene propósitos de vida más amplios y que otros lo tenemos más específicos. Y yo creo que yo, como un futbolista que tiene el propósito de jugar al fútbol, por lo menos hasta que cumple unos años, pues yo tengo este propósito, porque nunca jamás me ha dado nada tan fuerte como esto. Cuando yo descubrí que esto era lo que más me interesaba del mundo, prácticamente todo lo demás me dejó de interesar. Entonces es como que es mi pasión, mi sueño, lo que más me interesa y luego otro montón de cosas es que no tengo ni idea. O sea, tú me hablas a mí de política y no sé responderte nada, porque al final dedico todas mis horas a aprender cómo los demás podemos ser más felices y cómo yo puedo mantener mi felicidad. Te obliga a la coherencia, un ejercicio de coherencia brutal, Sí. porque este propósito o esta actividad te obliga a estar tú en constante revisión y revisar constantemente tu propia felicidad, porque si no habría impostura y habría mentira, ¿no? O sea, Totalmente. ¿te has provocado esto para estar constantemente trabajándote? Y peor todavía que eso, si yo me alejo de la coherencia, es cuando empiezo a ir hacia la oscuridad. Es decir, empiezo a perderme, a extraviarme en el momento en el que dejo de ser coherente. Entonces ya he aprendido que yo tengo que ser coherente por mi propio bien, ya no solo por los demás, sino también por mi propio bien, porque si no, acabo realmente mal, ya me iría a esos caminos más oscuros que nos pueden desviar a los seres humanos de nuestro propósito. Pero sí, yo digo que yo dedico más horas al crecimiento personal que un monje benedictino. O sea, yo dedico mucho tiempo a la meditación, a la reflexión, a escribir, a todo esto, para estar bien. Yo, yo también procuro hacer ese trabajo y ahora que lo has dicho se me ha ocurrido, ¿no? Se me ha venido al hacer el paralelismo con los monjes que probablemente estemos creando una nueva congregación, ¿no? Una nueva que serían como una especie de monjes urbanos, ¿no? Moderno, que me Modernos parece eso genial, que van a Nueva York en vez de la India. y están en sus casas, en un edificio de vecinos, y están intentando con su energía irradiar, ¿no? Lo que sería calma, paz y humanidad, ¿no? Me parece algo buenísimo, porque ellos están haciendo su propósito, que es ser monje y estar allí, pero nosotros tenemos también un propósito, que es llevar la luz aquí a ciudades como Madrid, a ciudades, a gente que no tiene acceso a esas otras religiones o a esas otras. Y me parece que es algo buenísimo que la gente, yo le llamo espiritualizar. Hay muchos canales que dicen evangelizar. Pues yo digo espiritualizar, porque cuando espiritualiza a la persona pasa automáticamente a sentirse mucho mejor. Yo creo que este es el ingrediente que, digamos que falta, no es que falte, pero que hay que abusar un poquito, ¿no? De recordar a las personas que todos, por lo menos desde lo que yo siento y creo, somos un espíritu que ahora tiene una forma humana y que estamos aquí, y no nos olvidemos de eso. Entonces, con las razones, las ideas, las ideologías, a veces se nos encierra en un mundo meramente ideológico, mental, y se nos desconecta de nuestra realidad, amplia realidad, ¿no? Y creo que mensajes como el tuyo en este libro, que has decidido
abrir esa puerta, ¿no? Salir de ese armario, yo creo que hacen mucho bien. Y creo que es lo que falta a la sociedad actual. Muchas gracias. Yo también lo creo. Creo que no tenemos que perder la importancia del mensaje, que es llegar al amor. Eso es lo más importante. Por una ideología o por unas normas o por unas ideas o creencias limitantes que han puesto determinados seres humanos. Entonces, a mí me parecen bien todos los sistemas de ideología siempre y cuando nos lleven a más amor. Si ya no te está llevando a más amor porque hay ciertas personas que no se sienten representadas, pues entonces a lo mejor está bien que esa persona llegue al amor por otra vía. Hablas mucho de la importancia que tiene unir la ciencia y, digamos, y la espiritualidad, porque la ciencia es una herramienta poderosa que si está sola puede convertirse en algo dogmático y alejarnos de la espiritualidad, pero ayudándonos a entender nuestras, por ejemplo, la física cuántica menciona, Total. o hay frases que de Segarra, Sí, el también. cirujano que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, y lo incluyes en el libro. ¿Crees que es importante que la ciencia se funda con la parte espiritual para contribuir a mejorar un poco la sociedad? Muy importante. Además, hay un capítulo entero que le dedico a lo que podemos llamar Dios, pero mi idea de Dios es un Dios creador, ¿no? Un Dios que es amor y que es una fuerza poderosa que cuando tú eres consciente de ella, vives con mucha más energía y mucho más poder, ¿no? Pero ese Dios, yo he investigado, tuve que tardar un año más en escribir el libro porque he investigado a muchos científicos que ellos creían en esta fuerza poderosa y en esta inteligencia creadora y universal. Entonces, al final, cuando me puse a investigar a las personas más triunfadoras, descubrí que casi todos tenían esa espiritualidad. Es decir, eran los que más entrenaban o los que mejor trabajaban, pero al mismo tiempo también creían en algo superior a sí mismos. Por ejemplo, Oprah Winfrey, presentadora todopoderosa en Estados Unidos, pero es súper espiritual. Ella es muy espiritual, también es cristiana, al mismo tiempo cree en la importancia de la mente, de enfocar bien los pensamientos, pero luego ha sido la más trabajadora y ha liderado pues lo mismo con jugadores de fútbol que han ganado un montón de partidos, he descubierto que también se sentían guiados por un propósito mayor a ellos mismos. Curro, cuando empecé a leer el libro, yo soy de los que a Dios le llama a Dios. No tengo, no sé si es este defecto, esta virtud, me gusta decir Dios. La palabra me gusta A mí porque también. es común a muchas personas. Y cuando empecé a leer el libro, al principio mencionas una suprainteligencia, superpoder, universo, y a veces aparecía la palabra Dios, Sí, y veo que conforme avanza... Conforme avanza el libro, ya Dios se menciona así. sí, Incluso no voy a decir, hay una frase final del libro sí. que es maravillosa, que yo no la voy a decir porque la tenéis que encontrar en el libro, que ya no dejas lugar a ninguna duda, ¿no? Mm. Que bueno, es una reflexión Sí, pero es cierto, Dios va cogiendo, la palabra Dios va cogiendo, a medida que voy teniendo más años, va cogiendo más fuerza en mi vida. Siempre, como hay gente que lo asocia solo al Dios de la religión, entonces me gusta usar también otras palabras porque tengo lectores de todo tipo y hay algunos que conscientemente eligen que no quieren estar en la religión y me parece una opción defendible y no quiero que se queden fuera de mis libros. Entonces lo llamo de distintas maneras, pero me preocupo mucho en explicar que estoy hablando de un Dios como inteligencia universal de la que todos procedemos y como puro amor. si no quieres que haya gente que tiene igual una relación mala con la religión Exacto. concreta, católica, cristiana o lo que sea, y que la palabra de Dios sea un freno para entrar en... Claro, porque ellos no quieran, porque a lo mejor la Iglesia Católica tenga determinadas normas que pueden pretender controlar el comportamiento de ciertos seres humanos y ellos no están de acuerdo con eso, pues entonces ellos también tienen derecho a llegar a Dios. Piensa que al final lo que más le importaba a Jesucristo es que llegáramos a Dios. Él lo que quería era que llegáramos a Dios. Y lo importante es llegar a Dios, que tú llegues por Jesucristo o llegues por una monja que te encuentras, o llegues porque vas a un viaje a la India y alcanzas esa espiritualidad, esa conexión con Dios a través del budismo o de lo que sea, o de la filosofía hindú, pues me parece fantástico. Lo importante es que nos transformemos a nosotros mismos, que nos convirtamos en mejores seres humanos y que vivamos por el amor y para el amor.
Me hizo mucha ilusión el capítulo dedicado a Jesús y las referencias, porque como yo soy muy de Jesús, Ah, qué bueno, yo también. no tengo, no sé, no me duelen prendas, como se dice en decirlo, y me hizo mucha ilusión. ¿Tú crees, como yo lo creo y como lo sostienen, lo mantienen muchas personas a las que admiro y respeto, que ahora mismo Jesús es la clave para entender este tiempo que estamos viviendo? A mí me gusta mucho. Fíjate que en este libro, en principio, no entraría Jesús. Eso ha sido algo voluntario, ¿no? Voluntario. Hablamos de Jesús, este chico y yo, Joey, y yo podía haber metido esa conversación o no. Pero lo metí conscientemente porque pienso que es una figura muy potente. Lo primero porque creo en él. Hay testimonios documentados y hay historiadores que ya nos han explicado, incluso que no eran cristianos, que Jesucristo existió y que era verdad todo lo que hizo. Entonces, lo primero porque me parece una de las figuras más potentes que hay para llegar a Dios, o sea, la más potente, perdón. Entonces, me parece un ejemplo a seguir. Yo lo veo como un hermano que estaba completamente fusionado con Dios y que puede ser un ejemplo total para llegar a Dios, o sea, como un modelo a seguir, como tú y hacia donde tú. Y al mismo tiempo permitirnos fallar, porque vamos a fallar y no vamos a llegar a donde Él llegó, porque nosotros no vamos a llegar a su nivel de espiritualidad, pero sí que lo podemos tener como modelo. Sería como un mostrarnos cuál sería nuestro máximo potencial como humanos para que como ejemplo pudiéramos acercarnos ahí. Así lo creo. Creo que Él llegó al 100, ¿no? Yo creo que Él o ya estaba en el 100 porque vino con esa misión, era hijo de Dios al 100%, o llegó al 100. El caso es que ese hombre, por eso es el más famoso de toda la historia, y fíjate que no existían ni las redes sociales ni nada. Es el influencer más potente que ha existido nunca jamás. Y entonces yo creo que él vino a enseñarnos hacia dónde vamos. Y a lo mejor alguna vez lo conseguimos. Ese día viviremos en el amor. Pero lo mismo tú y yo, pues ya estamos muertos o no, eso ya no lo sabemos. Yo creo que todo es posible. Lo mismo dentro de 10 años conseguimos darle la vuelta al mundo. Yo espero, Yo también. yo espero y creo que evidentemente tú también, porque si no, no te dedicarías a escribir estos libros, ¿no? Cuando hay una palabra en el libro que yo la tengo que mencionar porque es importante, es como un hallazgo, como una palabra clave que es ultrafoco. Ultrafoco, que es un término que tú utilizas para mostrarnos esa concentración, esa concentración mental con una intención transformadora. Eso es. Esto en algunas tradiciones religiosas, en algunas tradiciones o algunas corrientes meditativas, le llaman la intención, la atención, Sí. ¿no? Yo veo que en el libro hablas sin hablar de muchas prácticas que ya están en otras Total. religiones, en otras. ¿Has investigado o han sido coincidencias que han aparecido en el transcurso de tu desarrollo profesional? Religión en concreta, aunque creo que incluso la Biblia también habla muchas veces de esto, porque hay una frase que puede resumir todo lo que es manifestación, ¿no? Que es una frase de Jesús. Dice, pedid creyendo que ya lo tenéis y lo recibiréis. Entonces eso es precisamente el poder de la intención ultra enfocada, ¿no? De creer y tener fe en que eso ya existe y entonces ya verás que existe. O sea, creer para ver en vez de ver que para creer, ¿no? Pero la investigación que yo he hecho ha sido más dedicada a los supertriunfadores. He descubierto que ellos están muy enfocados. Tú fíjate cómo tienen estos que van, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos, que me leía todas las entrevistas de todos los que iban, ¿no? Tienen claro su objetivo en mente, viven con su objetivo en mente, es como todo enfocado en un punto, ganar el día que van. O un opositor que toda su obsesión es ganar, sacar la oposición el día que se presenta. O entonces estas personas ultra enfocadas tienen algo que enseñarnos para conseguir nosotros nuestros objetivos. No va a hacer falta que estemos tan ultra enfocados, sino simplemente que nos enfoquemos más de lo que lo estamos haciendo. Claro, porque ahí, haciendo de abogado, ¿no? Sí, sí, Digo, ¿cómo diferenciar cuando es creativo y para tu vida o cuando es obsesivo y se puede convertir en algo enfermizo? claro, ahí está la clave. La clave va a estar en
otra de las cosas que yo insisto mucho, que es ser feliz en el presente. Dejas de verlo con obsesión cuando tú estás en el presente feliz y alegre, mientras estás mientras enfocado. vas a conseguirlo. Porque cuando lo vives con angustia es cuando piensas que solo si lo consigues vas a ser feliz. Si tú ya estás feliz y te dicen, ¿y si no lo consigues? Dices, bueno, pues que estoy feliz ya, ¿no? No me va a agobiar eso. Entonces te desapegas de ese resultado, puedes disfrutar el camino y al mismo tiempo es más fácil crearlo. Incluso cuando aparece lo vives como una sorpresa y un regalo, ¿no? Lo vives como un regalo y aumenta tu felicidad porque aumenta tu crecimiento y aumenta tu conciencia. Curro, hay, en el libro hablas de supertriunfadores, de éxito, triunfadores, abundancia, riqueza, etcétera. Son términos que en nuestra moral judeocristiana, Sí, que aunque no, digamos, no la tengo, pero participamos de ella, está en nuestro ADN, en nuestros tuétanos, total. son términos que a algunas personas, el éxito, el triunfo, el dinero, La ambición. la ambición, les puede generar rechazo, ¿no? Mm. Pero también es lícito que tengamos, ¿no?, éxito, que tengamos triunfos, que tengamos dinero, es lícito. Totalmente. Cuando tú comprendes que el dinero te puede ayudar a hacer más bien al mundo, lo primero te ayuda a estar tranquilo. No tener que pensar en el dinero ya es una preocupación menos, ¿no? Entonces puedes vivir con mucha más paz interior. Al vivir con más paz interior te puedes dedicar más a tu propósito. Yo, sinceramente, mis lujos, o sea, lujos innecesarios no tengo. No tengo ni los busco, pero creo que la tranquilidad económica es muy importante. Y si alguien tiene el propósito de hacerse millonario porque quiere emprender, porque quiere construir un imperio con su empresa, siempre si el fin es bueno, mucho mejor que tenga esa persona el dinero a que lo tenga otra persona que no tiene dinero. Entonces yo creo que hay muchas creencias erróneas sobre el dinero y yo creo que el dinero es bueno. Así que el dinero que siga viniendo, que es algo que tenemos que decir. Estoy abierto y receptivo a la abundancia del universo. Pueden decir que no nos escuchan. Ahí queda, ¿eh? Que no sea que te vea pobre porque no lo has escuchado. Yo pienso ahora mismo, una carrera, un maratón, imagínate, 40.000 personas corriendo, todos han leído tu libro. Solo gana uno. Uno llega al último. Uno se tropieza y se rompe la cadera. Uno igual no llega. Uno abandona en el kilómetro 30 porque no puede más. Uno dice es el peor día de mi vida. Y todos han leído tu libro. Ujú. Entonces, esto quiere decir que cada uno encontrará, después de leer tu libro, cuál era su objetivo y hasta dónde ha podido llegar. Total. Imagínate que todos han leído mi libro, pero todos no tienen el mismo deseo de llegar a la meta. Por ejemplo, a mí me gusta ir a correr una carrera, pero mi deseo no es llegar a la meta, yo quiero ir tranquilo. Que igual el triunfo ya era apuntarte. Exacto, yo voy a CrossFit y hay algunos que quieren ser de los mejores de la clase y yo, sin embargo, lo que quiero es disfrutar y hago lo mismo que ellos, pero a mi ritmo y con el peso que yo considero, ¿no? Entonces hay que estar atento al deseo que tenemos. Pero dicho esto, no todos se enfocan lo mismo, no todos se preparan lo mismo, no todos han estado entrenando lo mismo y no todos van igual de concentrados, porque a lo mejor el que se ha caído el que se despistaba y de vez en cuando va mirando. Yo hay veces que me he caído y soy consciente que la responsabilidad era mía. De hecho, me caí 2 veces hace 3 meses y cuando ya me caí la segunda dije, curro, aquí hay un mensaje. Estos libros, cuando los lees, yo reconozco que te hacen sentir muy bien, muy bien. Porque lo que dices es bonito, es claro, se entiende perfectamente y hay trucos, hay regalos, hay mensajes que a uno le hacen conectar con su mejor posibilidad. Es como ir a un retiro espiritual de 3 días, que todo el mundo se siente muy bien allí, porque está el gong, el incienso, los abrazos, etcétera, y hay una aureola mística. Pero luego aparece el lunes por la mañana y te encuentras con tu vida miserable de todos los días y aparece la frustración. Lo mismo pasa con la lectura de algunos libros Mm, que creo que si no están acompañados de práctica, constancia, ujú. pueden Claro, generar frustración. sí. ¿Qué opinas al respecto? Estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo soy de los que considero que cada persona tiene que encontrar su propio camino, ¿no? Y fíjate que le dediqué una parte entera a la parte práctica por eso que tú estás diciendo. Porque lo que yo más deseo es que toda persona que entre en contacto con mi trabajo aumente su calidad de vida en algo. Entonces siempre les digo que pongan un siguiente paso aunque el paso solo sea yo quiero mejorar mi relación de pareja y esta tarde cuando venga mi marido voy a darle
un abrazo mirándole a los ojos sin mirar el móvil y luego le voy a dar un beso en la boca. Imagínate que solo ha servido para eso y para que se lo pasaran bien mientras leían. Pues ya ha servido, porque aunque solo sea un poco, su relación de pareja va a mejorar gracias a eso. Ahora, soy más ambicioso. Lo que quiero es que se comprometa a hacer eso todos los días de su vida, para que el jardín de su pareja esté limpio y la relación de pareja vaya a mejor, a mejor, a mejor, a mejor. Y no solo eso, sino que su propósito, si su objetivo es otro, como el dinero, que no solo gestione mejor su finanza una semana, sino que ya incorpore ese hábito. Yo trato de conseguirlo por todos los medios, que la gente incorpore el hábito. Pero claro, ya después no va a depender de mí. Hay gente que lo va a hacer y hay gente que no. Pero tengo mucho poder de convicción y yo creo que es por eso, por lo que mucha gente me dice que les cambia la vida, porque los convenzo y realmente la cambian. Hay una clave que está en el libro, ¿no? De tienes que tener un deseo, perseguirlo. Y es cierto que cuando tú ya lo tienes, hay aquí herramientas, hay mecanismos, hay caminos, hay ejemplos que te pueden conducir. Pero también es cierto que hay muchas personas, entre las que me encuentro en épocas de mi vida, que no tienes claro cuál es tu deseo, que no tienes claro cuál es tu propósito de vida, que no tienes claro qué es lo que quieres. Y claro, lees el libro y dices que sí, que lo entiendo, pero no sé No si tengo ahora un cantar, objetivo ya. bailar, tener 3 parejas, no tener, tener animales, irme a un viaje. Entonces, esas personas, que creo que son muchas, que todavía no han encontrado ni su propósito, ni su sentido de vida, ni tienen un deseo sobre el que ultraenfocar, a esas personas, ¿qué les dices? ¿O qué nos dices? Mi experiencia me dice que el deseo sí que está. Si quieres podemos hacerlo real. Es decir, yo no te digo lo que tú tienes que desear. A lo mejor ahora en este periodo de tu vida, lo que tú deseas es no proponerte nada, pero eso ya es un deseo, ¿vale? Yo lo que digo es que vayas al interior y te preguntes qué es lo que tú quieres en este momento de tu vida. Y a lo mejor lo que tú quieres es vivir tranquilo. Entonces esa sería tu misión, ese sería tu objetivo, vivir tranquilo. Y ahora, ese sería tu ultrafoco. Por lo tanto, si tú vas por la calle y te encuentras a un maleducado que te pita con el coche, pues tú ahí te tendrías que acordar de cuál es tu objetivo y no perder tu tranquilidad por ese maleducado que te está pitando, ¿no? Entonces, al final es emocional o físico el objetivo. No tiene por qué ser solo físico. Y si dentro de 3 meses descubres que a lo mejor quieres emprender con otra obra de teatro, pues ya tienes un ultrafoco, que es crear esa nueva obra de teatro. Claro, porque siempre pensamos, claro, ejemplos aquí de Messi, de campeones olímpicos, de la cantante más famosa del mundo, y claro, dices, alguien puede pensar, yo es que no tengo tanto, que igual mi deseo es poner en el balcón 2 tiestos y que me salgan 2 lechugas, ¿no? Pues eso es lícito también, ¿no? Sí, ambiciones grandes son buenas y ambiciones pequeñas son buenas. Decimos que sí a los objetivos grandes y decimos que sí a los pequeños. Lo único que va a importar es que el deseo sea auténtico. Para mí no es mejor que tú, por ejemplo, imagínate que te quieres comprar un iPad. Pues para mí me parece fantástico que te compres un iPad. Nunca te voy a decir que ese deseo es superficial. Imagínate que luego te compras el iPad y te ayuda a llevar tu propósito a un siguiente nivel, ¿no? Entonces, yo no catalogo los deseos por superficiales o profundos. Eso me parece absurdo. Pero sí los catalogo por auténticos o de tu ego. Son de tu alma o de tu ego. Y si el deseo es de tu alma, da igual que sea grande o pequeño o de mantenimiento, porque volvemos con lo que tú has dicho antes. Lo mismo ahora tu deseo es mantenerme, mantener mi relación de pareja, mantener mi relación con mi hija, mantener mis hábitos saludables, pues ya tienes un deseo que es de mantenimiento. Lo importante es estar conectados con nuestro ser interior, con tu Dios interior, con algo más grande que hay dentro de ti. Esta diferencia que has hecho de alma y el ego, que no todo el mundo la hace, porque hay gente que se queda en el plano de la razón, de la mente, del ego, y no concibe ni siquiera el alma humana. Esta es una brecha que separa la sociedad, creo, hoy en día, ¿no? Los que concebimos la parte espiritual y los que no la conciben. ¿Tú crees que esta es la brecha que hay ahora, que ahora divide a la humanidad o a la sociedad en nuestra cultura? Por ambas partes, porque hay mucha gente que se queda solo con lo espiritual. Y entonces, lo material, lo que te he dicho antes, ¿no? No valoran que alguien quiera
comprarse un iPad nuevo, o un coche, o una casa, o lo que sea, ¿no? Porque viven de una manera más austera, lo cual está muy bien. Mi padre vivía de una manera muy austera y me parece algo absolutamente maravilloso, pero es que él no tenía el deseo de vivir de otra manera, ¿vale? Entonces, sí que es importante que nos demos cuenta que también hay gente que está atrapada solo en la parte material. Entonces, desatienden ese ser espiritual que son en realidad, desatienden lo más importante, porque si tenemos que quedarnos solo con una parte, casi que prefiero la parte espiritual, porque nosotros somos seres espirituales, ¿no? Pero a donde yo quiero llevar mi verdadero propósito es a que unamos las dos partes, entendiendo que la materia también es espíritu. Dios está en todas las cosas, también está en el iPad. Por lo tanto, todo lo podemos venerar, todo lo podemos honrar, tanto las cosas como las personas, como los seres humanos, como los perros. Y de esa manera podemos honrar toda vida. En las tradiciones orientales, conozco parte del budismo, del hinduismo, el deseo se asocia al sufrimiento porque del deseo viene el apego y el apego el sufrimiento. Entonces ellos promueven que no haya deseos para que pueda no haber apego y no haber sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hablar positivamente, como lo estás haciendo, del deseo a la vez que tenemos esa información? Ujú. Muy bueno, porque además es algo que yo he reflexionado mucho antes de posicionarme, ¿no? He reflexionado mucho sobre qué prefiero yo enseñar, si esto del no deseo o esto de los deseos, y he probado en mí mismo todas estas cosas, ¿no? La de no deseo a mí no me ha funcionado porque al final es como que nace un deseo, le tienes que pegar un martillazo, ahora nace otro, le pega otro martillazo, ahora le nace otro, y los deseos no paran de reproducirse porque he llegado a la conclusión que es la manera en la que Dios nos hace evolucionar, ¿no? Al tener un deseo que está más allá de tu realidad actual, tienes que salir de tu zona de confort, al salir de tu zona de confort, evolucionas, ¿no? Lo que pasa es que ellos, los budistas, que tienen un montón de cosas muy buenas, no entendían que se puede vivir el proceso del deseo con paz interior. Ellos creían que siempre que vas a por un deseo tiene que ser con sufrimiento y eso pasa muchas veces, todos los que lo viven con sufrimiento. Sin embargo, es posible vivirlo con paz interior. Es decir, ser feliz antes de que el deseo se haga realidad. Y eso es lo primero que yo digo en mis cursos. O lográis ser felices antes de que el deseo se haga realidad o no sirve para nada lo que os voy a enseñar. Así evitas el sufrimiento. Así evitas el sufrimiento y además tienes el deseo, 2 por 1. ¿Has hablado con budistas de todo esto? ¿Has llegado a...? Yo creo que ellos están, es como si a un católico muy fundamentalista, tú tratas de abrirle la idea de la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Yo no creo en que yo tenga que convencer a esa persona. Si a lo mejor alguien me está viendo, es budista y dice, pues tiene razón y él quiere ampliar su mensaje también a los que disfrutamos con los deseos, porque yo es que disfruto mucho con los deseos. Ahora tengo el deseo este verano de irme con mi madre y ese deseo me hace querer tener más ilusión en el presente. Esa es la parte que el budista tiene que entender, que nos llena de ilusión. Mira, mi tía Milita, que tiene una situación muy difícil. Ella dice que sus ilusiones se basan en los siguientes deseos. Por ejemplo, sabe que en junio se van a la playa y que allí va a coincidir con mi madre. Pues esa alegría que tiene le permite vivir más feliz ahora que su situación es más compleja porque tiene que cuidar del marido. Entonces, esas siguientes ilusiones que tienen nos mantienen muchas veces más felices en el presente. Y esa es la visión espiritual de los deseos. Sí, quizás igual estaríamos hablando de prácticas que ya están en un nivel no muy alto, que quieren alcanzar la no dualidad y procesos místicos muy evolucionados, ¿no? También es cierto que dentro del budismo, del hinduismo, hay gente que tiene deseos y hay gente que vive la vida material. Es Exacto. decir, pasa que hablamos de enseñanzas de los grandes maestros, de Buda, y ya son niveles altísimos, ¿no? Y ahí es donde yo no quiero llegar, pero también es una decisión personal. ¿Por qué no quieres llegar? Mi modelo podemos ser el que has dicho antes de Jesucristo, que era muy terrenal y estaba ahí con todo el mundo, pero yo no quiero estar en esta vida solo para estar meditando. Yo quiero disfrutar de los grandes placeres que nos da, de los viajes, de todas estas aventuras que nos hacen compartir con otros seres humanos. Ya tendremos tiempo cuando nos fusionemos completamente con el Dios creador del que venimos, de estar todo el día de esa manera, ¿no?
esta dimensión tuya o esta apertura a hablar abiertamente de Dios, de la espiritualidad, ha hecho que algunas personas cercanas a ti, amigos o conocidos, compañeros de trabajo, hayan sentido rechazo. No me ha pasado eso todavía. Si ha pasado, no me lo dicen. No, la verdad es que no, porque creo que soy muy respetuoso con todas las partes. Entonces, como ellos escuchan tanto respeto hacia el que no cree, hacia el que es escéptico, hacia el que es católico, hacia el budista, porque a mí me encantan todas las personas, independientemente de la ideología que tenga. Yo tengo sobrinas que son ateas y desde luego me gustaría que descubrieran esta parte más increíble porque la vida es que adquiere otro color, ¿no? La puedes disfrutar mucho más, pero al mismo tiempo me caen genial y me parece súper bien todo lo que están haciendo. Pienso que puede ser muy bueno y hacer muchas cosas por el mundo muy buenas si no crees en nada, y pienso que lo van a tener más complicado cuando atraviesen retos vitales. Las personas que no creen como una tragedia o como algo importante, pues si tienes fe va a ser mucho más fácil que lo transites. Y también si no vives esas situaciones difíciles, creo que con fe vas a vivir con más fuerza, con más energía y con más vida. Si no fuera porque la fe nos ayuda a vivir mejor y nos ayuda a hacer nuestros sueños realidad y nos ayuda a ser más felices y nos ayuda a levantarnos de nuestros tropiezos, la fe no estaría en mis libros. La fe está porque nos lleva a todo eso. Lo has experimentado en tu propia vida. Por supuesto. Cuando yo pierdo la fe es cuando entro en la oscuridad. Por eso la cultivo la fe todos los días. Yo le digo a la gente, la fe hay que cultivarla todos los días. Vete a la iglesia si la iglesia te sirve. Yo voy a la iglesia a cultivar la fe. ¿Eres de rezar? Sí, sí, me encanta rezar todo lo que sea, llevarnos a más fe. Lo que pasa es que yo tengo también mis propias oraciones, ¿no? Yo le digo, Dios, dame fuerza hoy para el día de hoy y ayúdame a ayudar a los demás y ayúdame a llevar la alegría allá donde vaya. Tengo mis propias conversaciones con Dios, pero soy muy fan. Si hay que rezar el rosario, ¿eso qué va a hacer? Pues que paremos nuestra mente de nuestros problemas y logremos conectar más con Dios. Entonces, todo lo que sea que nos ayude a estar mejor, yo estoy muy a favor. ¿Has estado tentado de poner una oración en el libro? No, pero en mis cursos sí le he dado, ¿Ah, sí sí? le he dado oraciones, y en el libro lo que pongo es una meditación, que es algo como más espiritual, pero al mismo tiempo no deja de ser una oración, porque todo lo que nos lleva a Dios es una oración. Es maravilloso, Sí, es maravilloso. maravilloso, sí. Voy a volver a un punto de la conversación en el que, en el encuentro con Joey, previamente dices que creo que el día anterior Sí. había recibido una señal interna de un mensaje que luego se confirmó con esta Yo, persona. sí. Bien, cuando te recibes esas señales, ¿cómo las recibes? ¿En forma de intuición, de sensación? ¿Oyes aparece una imagen, etcétera? ¿Cómo la recibes? Ujú. Yo primero lo busco, porque hay gente que me dice, ¿cómo puedo tener fe? ¿Cómo puedo tener confianza? Y yo le digo, lo primero, pedirlo y quererlo, porque yo lo he pedido y lo he querido durante muchos años. Yo quería tener confianza en la vida. Era lo más importante que yo quería conseguir. Entonces, es algo que tenemos que buscar y un día te das cuenta que ha llegado. Entonces, yo me iba todos los días a este lugar, que es una escalinata maravillosa que hay allí en Nueva York, donde tú ves todo el skyline de Manhattan. A mí me parece espectacular eso para ir allí a meditar en las noches de verano, que no hace frío. Estás súper a gusto allí. Entonces yo me había ido allí varios días y yo siempre hago lo mismo. Trato de concentrarme, trato de sintonizarme, hago respiraciones profundas. Finalmente pregunto, ¿qué necesito escuchar de ti ahora? ¿Qué necesito escuchar de ti ahora? Entonces, mientras más consiga yo llegar a una meditación profunda, el mensaje va a ser más claro y es un mensaje como que sale desde dentro, ¿no? Yo normalmente lo que hago es ponerme a escribir el mensaje que sale desde dentro, ¿vale? Me gusta escribirlo para que luego retenerlo. En este caso salió el mensaje con mucha fuerza, porque yo me había distraído de mi propósito, precisamente por el éxito que había tenido, precisamente porque estaba, no sé si porque estaba viajando más, por una serie de razones, ¿no? Pero es verdad que me había distraído. Entonces, al distraerme, a mí el mensaje que me salió es ese: te has distraído, vuelve a tu propósito, vuelve a lo que tú has venido a hacer, que es ayudar a otros a crear su propia realidad, a transformar su vida, ¿no? Entonces,
salió el mensaje con mucha fuerza y aparte cuando tú tienes una experiencia cumbre de este tipo, se llama también experiencia cumbre, hay mucha gente que la ha tenido, ¿no? Es como una fusión, tú sientes un bienestar muy, muy grande. Yo sentí un bienestar muy grande. La situación ayudaba a sentir ese bienestar, ¿no? Pero me ayudó a volar, ¿no? A sentirme muy, muy, muy bien y por eso yo supe que ese mensaje realmente había venido de algo que es superior a mí mismo. O sea, tienes certeza en ese momento. Yo tengo total certeza. Lo que pasa es que la fe, eso es muy bueno aclararlo, claro. En Nueva York yo conseguí llegar a unos estados de fe muy altos. Ahora estoy en un estado también bastante alto, toda esta etapa de mi vida, ¿no? Pero si yo me voy a Nueva York, me desconecto de todo este mundanal ruido, no tengo trabajo nada más que para mi libro, nada más que para conectarme con mi interior, pues la fe llega a unos niveles muy altos, la energía sube mucho, ¿no? Y allí estaba como muy alta. Si yo pierdo la fe, pues entonces puedo pensar que no somos capaces de conseguir lo que queremos, que el mundo es una mierda, que nada tiene sentido, ¿vale? Entonces yo tengo que mantenerme en esa alta energía para poder llegar a la energía del libro. Si no, el libro me supera. Por eso yo no paro de leerlo. Yo lo leo una y otra vez. ¿Ah, sí? Claro, yo lo leo una y otra vez. Porque yo necesito mantenerme en ese estado de esa energía tan alta que había dentro del libro. Qué bueno. Eres lector de tu propio Lo libro. leo una y otra vez, sí. Sí, 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 sí. ¿Y te gustas? Me gusta. Es que hay veces que me sorprendo porque es como, ¿cómo he escrito esto? Si ni siquiera me acuerdo, ¿sabes? O sea, ¿crees que hay algo revelado en el libro? Yo creo que sí, yo creo que cuando yo me conecto a escribir, me viene una inspiración que sinceramente proviene de algo superior, superior a mí. Mi trabajo es un poco permitir que eso se plasme en un papel. Yo creo que los artistas, y creo que tú eres un Los artista, artistas, exacto. somos simplemente antenas que Eso es. recibimos una información y la tenemos que canalizar y expresar en una obra, ¿no? Puede ser literaria, más evidente, o puede ser un cuadro, una canción, Sí. para ayudar a las personas. Creo que es el cometido de un artista puro. Tú lo sabes, es que es así. Y lo han contado muchos grandes músicos que ha habido a lo largo de la historia, y también pintores, como Picasso, como en realidad ellos se convertían como en un canal de esta inteligencia, de Dios. Si lo queremos, has dicho antes que te gustaba más esa palabra, a mí también me gusta, hemos explicado antes el contexto, te conviertes en un canal de Dios o estás conectado a tu ser interior o a tu Dios interior, ¿no? Y de esa manera, quitando el ego y quitando los pensamientos racionales, sale esa obra de arte, que luego hay que pulirla, luego metemos la razón, luego eso tiene que tener orden, porque a mí me salieron 500 páginas y eso era un tocho infumable, entonces eso luego hay que ordenarlo y hay que reescribirlo muchas veces, pero la parte importante que la lleve esta parte nuestra que es superior a nosotros. El siguiente libro ya perfectamente puede ser un libro viendo tu evolución y tu vehemencia a la hora de hablar de... Porque yo he dicho que me gusta la palabra, pero el que la has utilizado Sí, una y otra me vez eres gusta, tú, sí. con una vehemencia y una alegría maravillosa. ¿Verdad? El siguiente libro puede ser perfectamente un libro de oraciones o de mantras, Curro. Me encantan los mantras, los trabajo muchísimo, creo que son súper efectivos. Yo siempre le digo a la gente, si quieres entrenar tu mente, dite mantra a ti mismo. Yo los repito, me los escribo, los vuelvo a decir. Es una manera de entrenar el cerebro brutal. Entonces, me están diciendo, hay gente que no lo hace. Digo, no sé por qué no lo haces, hazlo. Pero yo creo que el siguiente libro va a ser sobre la alegría. Creo que la continuación de este libro tiene que ser un libro para vivir con alegría el día a día. Me parece que es lo más importante. Creo que esa alegría es la que nos conecta precisamente a nuestro ser interior. ¿Tú crees que el ser interior, ese al que mencionamos, muchos se menciona, tu yo interno, tu ser es esencial, es o tenemos una chispa divina, una partícula divina y que hay que despertar y desarrollar? Que tenemos una chispa divina dentro, lo sé, porque cuando tú cierras los ojos, te conectas con tu interior y animo a la gente que nos está escuchando a hacer ese ejercicio, a hacer unas respiraciones profundas, te das cuenta de que hay algo que trasciende. Y también cuando ves un universo lleno de estrellas, cuando dedicas tiempo a la contemplación y a veces lo ves en otro ser humano, entonces eso es que no me cabe ninguna duda. Entonces el trabajo que tenemos que hacer es descubrir esa parte y ponernos al servicio de esa parte y dejarnos que esa parte lleve el timón, no nuestra mente es tonta en realidad. Por muy inteligente que sea la mente de una persona,
siempre va a ser tonta porque nunca va a tener la inmensa sabiduría que tiene ese ser interior. O sea, ya tenemos todo lo que necesitamos dentro, ¿no? Tenemos todo lo que necesitamos. Yo hay una frase, antes hemos hablado de mantras, hay una frase que yo digo mucho, que digo, mi vida se despliega ante mí con felicidad y armonía. Mi vida se despliega ante mí con felicidad y armonía. Yo animo a la gente a que se la diga a sí mismo, porque es eso, está de dentro afuera. De dentro, que ya tenemos todo, y permitimos que vaya saliendo afuera, y permitimos a ese mundo interior que vaya manifestándose fuera. Quizás tu misión es recordarnos que lo que parece imposible y difícil es muy fácil y asusta quizás lo fácil, ¿no? Como el agua, como el aire, como el sol, que es fácil y es gratis y es lo que da la vida. Que igual tenemos que simplificar los mensajes y nuestros hábitos para que aparezca el milagro. Sí, a mí me parece que las cosas son más fáciles de lo que las hacemos los seres humanos. Yo creo que la vida podría ser mucho más sencilla. El problema es que buscamos la felicidad en los sitios equivocados. Nos creemos que la felicidad va a estar en la competencia, en ganar, en no sé qué, y está muy bien ganar, pero tienes que saber que ahí no está la felicidad. Está muy bien el éxito, pero tienes que saber que ahí no está tu felicidad. Tu felicidad está con éxito material y sin éxito material, con pareja y sin pareja, con hijos y sin hijos. Y tenemos que saber que la felicidad está en ambos lados, porque la felicidad está donde está Dios. Y si Dios está dentro de ti, nada ni nadie te la puede quitar. ¿Crees que Dios tiene para cada uno de nosotros, un plan y queramos o no, se va a desarrollar el plan tal y como es? Creo que nosotros tenemos libre albedrío. Y creo que el plan que nos propone Dios para nosotros, Dios está encantado de que incluso mejore el plan que tenía pensado para ti. Nuestra capacidad creativa es enorme, ¿no? Lo malo es que te vayas por el camino contrario, pero sobre todo va a ser malo porque tú mismo vas a ver que tú ahí no estás feliz ni estás pleno. Pero dentro de tu destino, dentro del plan que te propone Dios, tienes una infinita cantidad de posibilidades y variables que Dios está encantado en que tú elijas qué es lo que quieres hacer, porque todas esas variables te llevan a más amor y te llevan a más felicidad. Vamos a ir acabando. Hay dos preguntas claras y que voy a hacer, que hago a todas las personas. ¿Qué es la vida? Qué bueno. Muy difícil esa pregunta, ¿eh? Yo creo que la vida es Dios. Yo creo que la vida es la inteligencia suprema de la que estamos hablando y que lo conforma todo y que era lo único que existía antes del Big Bang. Antes del Big Bang nada más que existía esta inteligencia supraconsciente, ¿no? Entonces al final todo son manifestaciones de esta supraconciencia. ¿Y qué es Dios? ¿Y qué es Dios? Exacto. ¿Qué es la pregunta que te iba a hacer, pero ya está respondida. Sí. Tú eres periodista y como periodista sabes que en los medios de comunicación pues hoy en día pues están sujetos a los poderes, bueno, en fin. ¿Tú crees que lo que estamos haciendo ahora es información o desinformación? Es información, es la información más valiosa que podemos hacer. Realmente es lo más importante, que la gente se conecte con su ser interior, ¿no? Podemos llamarlo así. No hay nada más importante que eso. Cuando la gente dice, uy, estuve muy feliz en este viaje, es porque estuvieron conectados a su ser interior. Lo que te da la felicidad es esa conexión. No hay nada fuera que pueda sustituir o mejorar la felicidad que te da la conexión contigo mismo. Lo que sí hay muchas cosas fuera que te pueden ayudar a esa conexión. Por ejemplo, cuando tienes un orgasmo o cuando estás teniendo sexo, ahí estás plenamente conectado, por eso te sientes tan bien. También cuando estás en estado de flujo trabajando, cuando estás en un estado de enamoramiento con tu pareja, ¿no? Ahí estás como muy, muy conectado a tu ser interior y por eso te sientes invencible y sientes que no hay nada que pueda pararte, ¿no? Pero al final, si tú consigues esa conexión con tu ser interior, sin necesitar eso, experimenta esa misma fuerza, y esa misma alegría y esa misma felicidad. He admirado mucho yo a Jesús Quintero, el loco de la colina. Qué bueno. Y como periodista, sus charlas y sobre todo las que mantuvo con Antonio Gala, el gran Antonio Gala. Y por momentos hablando contigo, por el acento, por el tono de voz incluso, que he recordado como si se estuvieran manifestando aquí estos dos seres, ¿no? Bueno. Con toda la humildad del mundo y el respeto para estos dos seres. Y he sentido que éramos los dos hablando de la vida
de lo eterno, de lo efímero y de lo posible y de lo imposible. Gracias, Curro. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias, Igualmente. amigo. Gracias. Gracias.